Bienvenidos a todos y a todas. Me llamo Clara Ayora, trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha y estoy aquí para presentar la ponencia que tengo junto a mi compañero José Luis de la Vara en la conferencia de Nodos de 2025. Lo primero que vamos a hacer es comentar el título. Espero que el vídeo se esté grabando bien y que todo funcione correctamente. La ponencia se llama Ejercicios para el aprendizaje de gestión de base de datos en la era de la inteligencia artificial generativa. Quiero hablarles de cómo la inteligencia artificial generativa o ChatGPT o Copilot o cualquiera de sus herramientas está transformando la enseñanza de la gestión de base de datos hoy en día en el mundo académico universitario. Es un contexto donde los estudiantes ya pueden usar estas herramientas en su día a día, la tienen en clase, a mano, a golpe de clic, y necesitamos adaptar la docencia, como nosotros impartimos las clases, para que aprendan a utilizar esta inteligencia artificial generativa de manera crítica y reflexiva y nosotros ser conscientes de que eso está ahí, de que es una herramienta más que ellos disponen y cómo tenemos nosotros que adaptarnos a la existencia de esta nueva herramienta. Últimamente estamos esforzándonos muchos o muchos compañeros se esfuerzan en encontrar métodos o formas de intentar eliminar esta herramienta de la docencia universitaria, pero nosotros creemos que eso es imposible, que eso ha venido para quedarse. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros como profesores es adaptarnos al nuevo contexto y encontrar nuevas técnicas de dar nuestras clases, asegurando que ellos adquieren el conocimiento adecuado, pero a la vez asumiendo que esa herramienta está ahí. Además, la inteligencia artificial va a ser una herramienta imprescindible en su trabajo, en su futuro profesional. Ellos la van a usar, en este caso en el contexto de la informática, que es donde nosotros damos clase. Pero nosotros tenemos que asegurarnos que antes de ese uso ellos, los estudiantes, adquieren las competencias fundamentales para su uso. Eh, disculpa, así. En nuestro caso, nosotros nos centramos en la docencia de la gestión de base de datos. Actualmente, la inteligencia artificial nos da muchas oportunidades en este sentido porque podemos hacer mucha docencia personalizada para cada uno de los estudiantes, pero a la vez nos supone un reto muy grande porque ellos son capaces de responder a todas nuestras preguntas gracias a la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos nosotros entonces asegurar que los chavales adquieren conocimiento y lo tienen todo perfectamente estructurado en su cabeza sabiendo que tienen esa herramienta disponible? Así pues, nuestro objetivo en esta ponencia y que nos planteamos para la asignatura es rediseñar los ejercicios de enseñanza de base de datos para responder a este nuevo contexto tecnológico actual. Queremos a la vez también fomentar el pensamiento crítico de los chavales y que sepan interpretar y comprender los resultados que la inteligencia artificial les devuelve. Algo así como que no lo tomen como true per se, como todo lo que me devuelve esto es válido, sino que sean capaces de darse cuenta de que a lo mejor no es todo correcto lo que nos devuelve. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Nuestra metodología de trabajo ha sido, pues primero, analizar los ejercicios que ya estábamos haciendo nosotros en clase. ¿Vale? Y ver cómo, en este caso, Copilot o una inteligencia artificial generativa, decimos Copilot porque aquí es el que tenemos todos accesible desde la universidad, con nuestras cuentas de la universidad, cómo Copilot puede ayudarnos o apoyar en estos ejercicios tradicionales y si tenemos que cambiar estos ejercicios para dar cabida al nuevo contexto de la inteligencia artificial. Entonces, como resultado, hemos definido un conjunto de ejercicios que todos los profesores de gestión de base de datos pueden adaptar fácilmente a sus necesidades, donde no solo asumimos el uso de la inteligencia artificial, sino que además la incluimos en estos ejercicios para que los chavales, eso como decía antes, puedan aprender que no siempre la inteligencia artificial generativa nos devuelve resultados correctos. Tenemos 5 tipos de ejercicios en el contexto de las bases de datos. El primero es que los alumnos pregunten a Copilot sobre aspectos conceptuales y prácticos de bases de datos y detecten errores en las respuestas. Para hacer este ejercicio, primero es necesario que ellos conozcan la teoría. Si ellos son capaces de entender la teoría, son capaces entonces de detectar los errores que les puede proporcionar Copilot. Es verdad que Copilot nos devuelve cosas que son 100% verídicas, pero cuando le preguntamos cosas complejas o de temas más complejos, menos habituales, sí que es verdad que nosotros hemos sido capaces de encontrar fallos y errores. Y eso es lo que queremos también enseñar a los chavales con este tipo de ejercicios.
El segundo tipo de ejercicio son ejercicios en los que reciben un esquema de una base de datos, el contenido de sus tablas y el resultado de una consulta SQL. Y deben ellos deducir la consulta que ha producido ese resultado sobre ese esquema. Esto antes se les preguntaba directamente por la consulta SQL con un esquema dado, pero esto ya es más fácil que lo haga la inteligencia artificial generativa por sí sola. Pero si nosotros ya les damos el resultado y le preguntamos por la SQL que se ajusta a ese resultado, la inteligencia artificial generativa a día de hoy falla. Y ellos tienen que ser capaces también de entenderlo y de detectarlo. Es una manera de que aprendan ellos SQL, incluyendo a la inteligencia artificial generativa. El tercer tipo de los ejercicios son ejercicios donde ellos reciben fragmentos de consultas SQL, por ejemplo, en papel o en digital, y tienen que agruparlos de forma que se construyan consultas válidas y a su vez explicarlas. Es como una especie de puzzle de SQL, donde ellos así pueden entender y aprender las distintas partes y estructuras de una sentencia SQL. El cuarto tipo de ejercicios, ellos reciben un conjunto de artefactos de bases de datos y deben justificar si un conjunto de afirmaciones si son verdaderas o falsas. Así, ellos tienen la teoría y pueden deducir si es que sí o que no. Por supuesto, pueden preguntar a la inteligencia artificial generativa, pero como ya hemos visto en el primer tipo de ejercicios, es posible que ésta falle y ellos tienen que ser capaces de detectar ese fallo. Y por último, los ejercicios se les da un conjunto de consultas SQL con errores deliberados, y ellos tienen que detectarlos, corregirlos y cambiarlos. Así también es una manera de reforzar su conocimiento sobre SQL. Tras explicar los ejercicios y comprobando que podemos adaptar nuestra enseñanza de base de datos a la presencia de inteligencia artificial generativa, tenemos que decir que en nuestra experiencia, hasta día de hoy no tenemos estudios formales realizados, pero sí que vemos y por nuestra sensación y experiencia que los chavales tienen una actitud positiva en este tipo de ejercicios más que los tradicionales. Aumenta su motivación y están contentos y tienen ganas de detectar esos errores porque se han dado cuenta que no ChatGPT o Copilot falla, y además les fomenta su pensamiento crítico, son capaces de evaluar y analizar estos resultados y esto a ellos les parece muy interesante. Queremos destacar también que estos ejercicios no excluyen o eliminan los tradicionales, centrados, por ejemplo, en la creación de consultas SQL. Nosotros seguimos utilizando ese tipo de ejercicios, sobre todo a nivel de un examen escrito donde no hay apoyo digital de ordenadores. Pero es verdad que estos nuevos ejercicios complementan los tradicionales que ya existían. Podemos extender estos ejercicios, que es una cosa que a los chavales les gusta mucho, usando la gamificación, o sea, transformarlos en juegos para que se reten entre ellos con premios y eso a ellos, la competición entre ellos también les suele gustar. Sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial avanza mucho y muy rápido. Entonces, los ejercicios que actualmente como la detección de fallos, nos parece que son ahora mismo relevantes, es posible que en un par de años la inteligencia artificial haya mejorado de tal manera que ya no devuelva esos fallos. Y entonces estos ejercicios tendrían que revisitarse y revisarse para adaptarlos al nuevo contexto. Así que por último, hemos impulsado desde aquí un cambio en las estrategias de la enseñanza de base de datos, integrando la inteligencia artificial generativa como herramienta de aprendizaje. Al hacerlo de manera reflexiva y estratégica, se promueve la comprensión de los conceptos de tal manera que los estudiantes la adquieren y son capaces además de utilizarlos en un futuro, en otras asignaturas, por ejemplo. Nuestra asignatura está entre primero y segundo de grado, pero luego ellos siguen usando SQL y bases de datos en otras asignaturas en tercero, por ejemplo. Nuestro reto es enseñar a pensar y adquirir conocimientos a los estudiantes sabiendo que tenemos la inteligencia artificial generativa en nuestras aulas. Muchas gracias por su atención.